Capítulo 15. Dame un beso y empieza a contar. Luego dame 20 y luego 100 más. Robert Herrick, 1648. Lidia habría devuelto los libros. Su padre los habría quemado. Emma se los quedó. Ni siquiera tuvo que pensárselo, y eso la sorprendió. Pero lo que aún fue más extraño fue que decidió colocar la escandalosa colección en la estantería que tenía en el salón, donde podía verlos desde el escritorio. De hecho, podía mirarlos hasta hartarse mientras escribía sobre el decoro. Tal vez fuera una hipócrita, pero cada vez que levantaba la vista y veía aquellos lomos de piel rojiza, sonreía y la envolvía una maravillosa sensación que saboreaba sin remordimientos. Por lo visto, sí era una rebelde. Soltaba maldiciones cuando se enfadaba y estaba sola. Comía demasiado chocolate cuando estaba triste. Y con aquellos libros se rebelaba un poco contra la rígida educación que había recibido. Pero el beso de Marlowe ya era otro cantar. Permitir que la besara había sido mucho más peligroso que soltar un par de maldiciones o tener una colección de libros prohibidos. La señora Ingberry había hecho bien en recordarle la fragilidad de la virtud de una mujer y las consecuencias que se sufría cuando ésta desaparecía. Pero cuando pensaba en Harry y en lo que había sucedido en la librería, Emma notaba un calorcito en el alma, un placer que se permitía en secreto, pero que sabía que no podía saborear. Cada vez que el recuerdo emergía, ella trataba de contenerlo recordándose que nada bueno podía salir de allí y que tenía que abandonar cualquier idea romántica en relación con aquel hombre que no quería que ninguna mujer llevase nunca más su apellido. Ambos mantenían correspondencia sobre asuntos de trabajo mediante notas que se mandaban por recadero, y cuando Emma recibió una del vizconde pidiéndole que fuera a verlo en persona, creyó que había pasado tiempo suficiente como para sentirse capaz de resistir. Hacía casi 2 semanas del beso en la librería de los Ingberry, y estaba segura de haber recuperado la compostura y de poder controlar los instintos carnales que anidaban en su interior. Pero cuando el miércoles por la tarde entró en el despacho de él, Emma supo que estaba equivocada. Cuando el secretario de Marlowe le anunció que ella había llegado, Harry se apartó de la ventana y la miró, y su sonrisa le llegó al corazón, haciéndole recordar el doloroso y dulce placer que había sentido al besarlo. Sus miradas se encontraron, y en los ojos de él vio el mismo deseo que en los de ella, y entonces supo que todos sus esfuerzos por olvidarle habían sido en vano. Aquel beso había creado una intimidad entre los dos que existiría para siempre. Podían pasar 20 años y no importaría. En el instante que volviera a verle, sentiría de nuevo la misma punzada de felicidad. Emma minoró el paso y se detuvo frente al escritorio, sujetando con fuerza el maletín que llevaba en una mano, incapaz de moverse, de dar otro paso. «Hola», dijo. «Emma». El vizconde sonrió encantado, y el placer que eso le produjo a ella fue casi insoportable. Bajó la vista, pero eso tampoco le sirvió para nada, pues descubrió que del bolsillo de la oscura chaqueta de él sobresalía la tarjeta rosada que Emma le había enviado para darle las gracias por los libros. Se mordió el labio inferior. «¿Es todo, señor?» El sonido de la voz de su secretario, tan ordinaria, rompió el hechizo. Lord Marlowe miró por encima de la joven.
Sí, gracias, Quinn, contestó. El muchacho salió, y Emma recorrió los centímetros que la separaban del escritorio de Harry. Se sentó, dejó el maletín justo a sus pies y trató de recordar el motivo de su visita. ¿Quiere que repasemos las correcciones, milord?, preguntó, tratando de mantener una distancia profesional, consciente de que la puerta estaba abierta y que fuera había un hombre que podía escuchar su conversación. ¿Son muchas? No. ¿Por qué lo pregunta? Ella no dijo que se lo preguntaba porque mientras escribía sus artículos había estado embobada mirando la estantería y los libros de piel rojiza y tratando de olvidar su beso. Creía que por eso me había pedido que viniera. Él miró hacia la puerta abierta y luego se inclinó hacia adelante para susurrarle. Quería que vinieras porque tenía ganas de verte. Emma sintió tal placer que no pudo evitar sonreír. ¡Oh! Harry ordenó unos papeles que tenía delante. Pero ahora que lo pregunta, sí, quiero comentarle unas cuantas cosas. Empezó a buscar entre las páginas. Tiende a irse por las ramas. Su artículo sobre la historia del chocolate parece una clase magistral. Hay que animarlo un poco. Si necesita ayuda, yo estaría dispuesto. Ella se quedó sin aliento y él hizo una pausa mirándola desconcertado. ¿Pasa algo? No, carraspeó. Nada. ¿Y qué más? Él volvió a mirar los papeles. Creo que eso es todo. Excepto que en la lista de ingredientes de la salsa de caramelo se ha dejado el azúcar. ¿De verdad? Harry asintió, sonriendo. ¿Ha tenido problemas para concentrarse? Emma no iba a admitir algo así por nada del mundo. Extendió una mano. Déjeme ver. Él le dio los artículos y ella vio que en efecto se había olvidado del ingrediente más importante de la salsa. Y a pesar de que Marlowe le había dicho que no había demasiadas correcciones, vio que ese error era solo uno más. Las páginas estaban a rebosar de tachones y comentarios de su editor. Cielo santo, pensó preocupada. Si las cosas seguían así, su carrera como escritora peligraba. Alguien tosió a su espalda, y ambos levantaron la vista hacia la puerta y vieron a Quinn allí de pie. He terminado con mis quehaceres, señor, y ya son más de las 6, dijo el joven. ¿Necesita algo más antes de que me vaya? No, Quinn, puedes irte. Muy bien, señor. Si eso es todo, que pase una buena noche. El secretario hizo una reverencia y se fue. Y segundos más tarde, Emma oyó cómo se cerraba la puerta. Estaban solos. Pasaré las correcciones esta noche, dijo con rapidez, agachándose para guardar los papeles en el maletín. ¿Has leído mis propuestas para las próximas semanas? Sí. Él cogió otro montón de folios. Me parecen correctas, pero quería preguntarte una cosa. Buscó entre las páginas. Dame un segundo, seguro que lo encontraré. Ella lo estudió por debajo del ala del sombrero de paja que llevaba. Vio cómo un mechón de pelo negro le caía por la frente y cómo él lo apartaba sin darse cuenta.
solo para que volviera a caerle segundos más tarde. Ella se moría de ganas de tocarlo, de acariciarlo con los dedos. Quería besarle, quería... Aquí está, dijo Harry, señalando una línea de texto con un dedo. ¿Qué es el lenguaje del abanico? Emma inspiró hondo, tratando de alejar las imágenes de besos de su mente. Es algo que mi tía me contó cuando era pequeña, y dado que he decidido escribir un artículo sobre abanicos, pensé que sería un detalle interesante. Él levantó la vista. ¿En qué consiste? Al parecer, años atrás las damas utilizaban los abanicos para mandar mensajes a los hombres en los que estaban interesadas. Si una mujer quería que un hombre en concreto le invitara a bailar o quería conocerlo, realizaba unos determinados movimientos con el abanico para decírselo. ¿Movimientos? No sé a qué te refieres. Se puso de pie y rodeó el escritorio para colocarse a su lado. Enséñamelo. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí. ¿Tienes un abanico? Por supuesto. Metió la mano en el bolsillo y sacó el de marfil y seda verde que utilizaba en verano. Siempre llevo uno cuando hace calor. Excelente. Harry le indicó que se levantara. No entiendo eso de ese lenguaje, así que quiero ver esos movimientos por mí mismo. Emma se puso de pie. Después de pensar un momento, le pidió que fuera al otro extremo de la habitación. «Ve allí y quédate junto a la puerta», le dijo. Cuando él lo hizo, continuó. «Finge que estamos en un baile y...» No puedo. La interrumpió. No puedo fingir que estamos en un baile si llevas ese sombrero horroroso. «No es horroroso», exclamó Emma, llevándose las manos a la cabeza. «¿Qué tiene de malo?» Todo. No entiendo por qué las mujeres de hoy en día se empeñan en llevar esas cosas llenas de plumas. Es como si se pusieran un avestruz en la cabeza. Además, el ala es tan ancha que no puedo verte la cara. Y me gusta verte la cara. Quítatelo. Emma perdonó la crítica de su sombrero, que había requerido un chelín en plumas para ponerlo a la moda, al ir acompañada por la confesión de que le gustaba mirarla. Se metió el abanico en el bolsillo y con ambas manos tiró de la aguja que le sujetaba el sombrero, se lo quitó y dejó ambas cosas sobre el escritorio. Luego volvió a coger el abanico. «Veamos, como iba diciendo, finge que estamos en un baile. Tú acabas de entrar, y aunque no nos conocemos, te he visto antes y me gustas». Eso no tenemos que fingirlo, contestó él con una sonrisa de satisfacción que era imposible de describir con palabras. Me dijiste que te parecía atractivo, ¿te acuerdas? Ella frunció el cejo e hizo como que se enfadaba. «Presta atención». Lo riñó y abrió el abanico. «¿Ves cómo lo sujeto, en la mano izquierda, delante de la cara y mirándote por encima de él? Esto significa que quiero conocerte». Harry le dio la cabeza, estudiándola desde el otro extremo del despacho. Si lo sujetaras en la mano derecha, ¿querría decir algo distinto? Sí, eso significaría que quiero que me sigas. Entonces saldría de la sala y tú vendrías detrás de mí. Él la miró incrédulo. ¿La gente de verdad hacía estas cosas? ¿No te lo estás inventando?
Emma se rió. Yo le dije lo mismo a mi tía. Le dije que si alguien quería mandar un mensaje secreto a otra persona, utilizar los abanicos era una tontería, puesto que cualquiera que lo viera sabría lo que pretendía. Pero insistió en que tanto ella como sus amigas recurrían a este lenguaje en todas las fiestas y bailes a los que asistían. Harry negó con la cabeza. No me lo creo. Los hombres jamás harían tal cosa. Es demasiado complicado, demasiado sutil. ¿Cómo pueden saber si una mujer está tratando de decirles algo o sencillamente se está abanicando? Lo que me has enseñado se puede malinterpretar con demasiada facilidad. Los hombres solemos ser más directos, enviar mensajes concretos. Sí, pero a las mujeres no se nos permite ser directas. Si yo quisiera conocerte, no podría acercarme a ti y presentarme sin más. Lo cual es una lástima. Y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que nos encantaría que las mujeres hicieran precisamente eso. Seguro, pero así no es como funcionan las cosas, y tú lo sabes tan bien como yo. Lo que sí podría hacer sería preguntar a mis amistades si alguien te conocía, y entonces pedir que nos presentaran, pero tal vez eso tampoco sería una opción. A la gente le gusta cotillar. Que Dios nos coja confesados si alguna vez esta sociedad permite que las mujeres sean directas. De acuerdo, sigamos. Supongamos que he interpretado correctamente tu mensaje, y sé que quieres conocerme. Se acercó a ella. Y dado que me fascinan las mujeres pelirrojas, yo también me muero de ganas de conocerte a ti. Emma se quedó atónita y sujetó el abanico con fuerza. A ti te gustan las morenas. Él se detuvo delante de ella y acercó una mano hacia su rostro. La miró a los ojos a la vez que enredaba un mechón entre sus dedos. He cambiado de opinión. Con los nudillos le acarició la mejilla y le colocó el mechón detrás de la oreja. Esa caricia, ligera como una pluma, bastó para provocarle a ella un hormigueo por todo el cuerpo. ¿Y tú, Emma, has cambiado de opinión? Él le había preguntado algo. Parpadeó. ¿Qué? Dijiste que yo no te gustaba. Le recordó, rozándole la oreja con las yemas de los dedos y haciéndola estremecer. Dijiste que era un impresentable. Y lo eres. El problema era que ahora ya no parecía importarle demasiado a sus sentidos. Cerró los ojos y trató de recordar lo que le había dicho la señora Imperry. Pero pensar en su virtud tampoco le ayudó en nada. Él le sujetó la nuca con una mano. Podía sentir el calor que emanaba de su palma, y con el pulgar le acariciaba la mandíbula. Pero te sigo disgustando. Tú nunca me has disgustado. El sonido de incredulidad que escapó de los labios de Harry le hizo abrir los ojos. Ya sé que lo dije, y cuando lo dije pensaba que era verdad, pero no lo era, en absoluto. Desaprobaba tu modo de vida, eso sí es cierto, y estaba resentida porque creía que no le habías dado a mis escritos la oportunidad que se merecían. Y además, no me negarás que me explotabas como secretaria. Odiaba que lo hicieras, y eso es algo que no te volveré a permitir jamás. Pero por mucho que me esforzaba en detestarte, nunca logré hacerlo. Tragó saliva. Cada vez que me enfadaba contigo, luego hacías que lo olvidara. Tenías un gesto que me ablandaba, o decías algo que me hacía gracia. Tal vez se deba a que a pesar de todos mis defectos, soy un tipo encantador.
dijo él con una sonrisa. Elegante, sofisticado, modesto. Emma se rió. No pudo evitarlo. En verdad era encantador, y ella siempre lo había sabido, aunque nunca lo había apreciado como entonces. Pero eso no implicaba que fuera a permitirle que se aprovechara. Cuando la mano de Harry se tensó en su nuca y él se inclinó hacia adelante, ella levantó el abanico y lo colocó entre los dos, justo delante de sus labios, para que no pudiera tocarla con los suyos. Él se apartó y la soltó. ¿Ese movimiento tiene algún significado? Emma sintió y bajó el abanico para poder contestar. Significa que no confío en ti. Emma. La miró fingiendo estar ofendido y colocó una mano en su cintura. ¿No confías en mí? Ella le apartó la mano. En absoluto. En verdad te gusta ponérmelo difícil, ¿no es así? Reconozco que tiene sus ventajas, sí, respondió ella con una sonrisa. Pues disfrútalo mientras puedas, porque terminaré por vengarme. Veamos, ¿por dónde íbamos? Frunció el cejo para pensar. Ah, sí. He interpretado correctamente tu mensaje de que quieres conocerme. Supongamos que unos buenos amigos, cargados de buenas intenciones, nos presentan. Así que el siguiente paso está claro. Hizo una reverencia. Señorita Dove, ¿me permite este baile? No podemos bailar. No hay música. Este es nuestro momento mágico. No lo estropees con trivialidades. Sujetó la mano enguantada de ella con la suya desnuda y colocó la otra en su cintura. Podemos tararear. Yo no sé cantar, confesó ella mientras se guardaba el abanico en el bolsillo para poder colocar la mano izquierda sobre el hombro de Harry. Cuando era pequeña, oí cómo el vicario le decía a mi padre que no podría afinar ni aunque mi vida dependiera de ello. A partir de ese día, mi padre me dijo que me mantuviera callada en los sermones. Hizo una pausa, sorprendida de que ese recuerdo aún le doliera. Trató de apartarlo de su memoria con una sonrisa. Seguro que los demás feligreses se lo agradecieron. Marlowe no le devolvió la sonrisa, y por raro que pareciera, serio le pareció incluso más atractivo que antes. Canta tan alto como quieras, Emma. A mí me importa un rábano si desafinas. De repente, a ella le entraron ganas de llorar, y parpadeó para mantener las lágrimas bajo control. Apartó la mirada, pero no pudo evitar sentir una punzada en el pecho. Gracias, pero creo que será mejor que cantes tú. De acuerdo. Harry se balanceó hacia atrás y hacia adelante, llevándola con él mientras contaba. Y 2, y 3, y 4. Con eso empezaron a bailar, mientras con su voz de barítono empezaba a cantar una de las absurdas baladas de Gilbert. Toca el concertino con melancolía, acaricia el arpa como nadie. Ella se echó a reír, interrumpiendo la canción, pero Harry no dejó de bailar. ¿La historia del príncipe Agib?, preguntó, mientras él seguía guiándola a ritmo de vals por todo el despacho. Sí, bueno, como te gustan tanto las 1001 noches, he pensado que sería apropiado. Tarareó algunos compases más y siguieron bailando, pero entonces, de repente, ambos se detuvieron. Emma lo miró a la cara, y con ese repentino silencio, el resto del mundo desapareció de su alrededor.
todo excepto él. Harry le soltó la mano y volvió a sujetarla por la nuca. No me creo que eso del lenguaje del abanico sea verdad, murmuró. Un hombre podría malinterpretarlo con demasiada facilidad. Por ejemplo, cuando te lo has puesto delante de la boca, has dicho que quería decir que no confías en mí, pero yo creo que quiere decir otra cosa. Ah, ¿sí? Él asintió y empezó a acariciarle la nuca, justo por encima del cuello de la camisa, y a hundir los dedos en su pelo. Yo creo que significa que quieres que te bese. Eso no es cierto. Se movió entre sus brazos, pero en realidad no quería soltarse. Marlowe debió de darse cuenta, porque decidió ignorarla. Con los dedos fue describiendo despacio una serie de círculos en su nuca, y olas de calor empezaron a inundar su cuerpo. Sintió que su deber era quejarse. No te estaba pidiendo que me besaras. ¿Y cómo puede un hombre estar seguro? A eso es a lo que me refiero. Las mujeres no son capaces de compadecerse de nosotros, los pobres e indefensos hombres, y decirnos claramente, quiero que me beses. Eso no. Dejó de acariciarle el cuello y hundió de nuevo los dedos en su pelo. Le echó la cabeza hacia atrás, pero en vez de besarla, se detuvo a escasos centímetros de su boca. Una dama jamás podría decir algo así, ¿no? No. Emma se humedeció los labios. No podría. Con la otra mano en su espalda, la trajo hacia él, y ella se quedó sin aliento al sentir cada plano del duro cuerpo masculino pegado al suyo. No quiero malinterpretar las cosas, Emma Lindorf, porque entonces me abofetearás y dirás que soy un canalla. Así que, en el lenguaje de los abanicos, ¿cómo le dice una dama a un caballero que puede besarla? No lo sé, susurró. Mi tía nunca me lo dijo. Vaya. Entrecerró los ojos y luego volvió a abrirlos. Entonces supongo que tendré que arriesgarme. Y acto seguido, la besó. Al sentir sus labios contra los suyos, Emma notó cómo toda su convicción, junto con los consejos de la señora Imperry, se hacía a pedazos y le rodeó el cuello con los brazos. La pasión que había sentido en la librería volvió a despertarse, pero esta vez más rápido, con más fuerza. Cuando él la acarició con la lengua, ella hizo lo mismo. Fue una reacción instintiva, inconsciente, y le sorprendió ver que era tan atrevida, tan lasciva, y sentir cuánto le gustaba acariciar la lengua de aquel hombre con la suya. Harry tenía un sabor cálido y ácido, parecido al de las fresas que habían comido aquella tarde en los jardines de Victoria Embankment, y se preguntó si las habría tomado ese día de postre. Le sujetó la cara con las manos para mantenerlo quieto, y él dejó que ella explorase aquel territorio desconocido. Lo recorrió con la lengua, resiguió la línea de sus dientes, le acarició el interior de ambas mejillas. Se detuvo justo lo necesario para respirar y luego le dibujó los labios con los suyos, el superior y el inferior, detectando que tenía la piel más suave que la última vez, y se dio cuenta de que hacía poco se había afeitado. Le apresuró el labio inferior entre los dientes y se lo succionó con delicadeza. Harry gimió de placer contra su boca, y un estremecimiento sacudió todo su cuerpo. Emma supo que ella era la culpable. Ambos sentían lo mismo. Era emocionante. Que ella, una mujer de 30 años sin experiencia, pudiese hacer que un hombre como él sintiera todo aquello,
Era el afrodisíaco más potente y glorioso del mundo. Pero él no la dejó seguir jugando, sino que le abrió los labios con los suyos y con el peso de su cuerpo la obligó a dar unos pasos hacia atrás. La parte trasera de los muslos de ella chocaron contra algo y vio que era el escritorio. Harry deslizó las manos hasta sus nalgas y Emma abrió los ojos sorprendida. Marlowe también los abrió y durante un segundo ambos se quedaron allí de pie, mirándose, con la respiración entrecortada. Luego, ella sintió que las manos de él se tensaban y la levantó para sentarla en el borde de la mesa. «Me has hablado de todas esas normas», empezó Harry, tratando de recuperar el aliento. «pero son normas de mujeres». Sacó las manos de debajo de ella y sin dejar de mirarla a los ojos, las llevó hacia los botones de la camisa de ella. Ella se tensó y le sujetó las muñecas. Él seguía mirándola, esperando, con sus ojos color azul profundo como el mar, la boca seria y maravillosa, mientras con los dedos jugueteaba con un botón y con su virtud. «Y...», dijo Emma, excitada, a pesar de que parte de ella le susurraba que fuera con cuidado. Pero ya no podía parar, estaba desesperada, necesitaba que él la tocara. «¿Y cuáles son las normas de los hombres?». «Cuando me pidas que pare, pararé». Respiró hondo. «Te juro que pararé». El tono bajo de su voz la desarmó. Emma le soltó la muñeca y, asintiendo con la cabeza, presentó su capitulación, avergonzada de la rapidez con que lo había hecho. Cerró los ojos y él le desabrochó el primer botón de la camisa, luego otro y otro, eliminando una a una las barreras que los separaban. Apartó la tela de lino y le besó el cuello, lamiéndole la piel desnuda con la lengua. Ella se arqueó con un gemido y echó la cabeza hacia atrás, ansiosa de más. Él soltó un cálido aliento encima de su piel y con los dedos tiró de los corchetes para ir apartando las distintas capas de tela, seda y encaje que cubrían su escote. Emma tembló nerviosa y con los dedos le apretó los hombros mientras él le besaba la parte superior de un seno y deslizaba una mano por debajo de la prenda que aún llevaba puesta. Sabía que tenía que pedirle que parara, pero cuando sus dedos le rodearon un pecho, sintió tanta ternura y pasión que todo su cuerpo se estremeció como respuesta. Gritó, pero no le pidió que parara. Él levantó la cabeza y apresó los labios de ella con los suyos, silenciando la voz que no dejaba de repetir su nombre. Con la mano siguió acariciándole el pecho y gimió a su vez mientras la besaba con ardor. Le recorrió el pezón, con los dedos dentro de los confines de su ropa interior, y Emma se estremeció. Era como si no pudiera controlar las reacciones de su propio cuerpo, y las caricias de Harry la hacían moverse de un modo completamente desconocido, buscando algo que no sabía dónde encontrar. Podía oír sus propios gemidos de placer junto con los de él, más primitivos, amortiguados por los labios de ambos, y sintió que se hundía en una bruma de sensualidad. Lo que Harry le estaba haciendo le provocaba sensaciones que no había experimentado jamás y que quería seguir sintiendo durante toda la eternidad. De repente, sin avisar, él dejó de besarla, apartó la mano de su corsé y se alejó de ella. Soltó una maldición en voz baja y luego empezó a abrocharle los botones. Mareada, Emma trató de recuperar la calma. Abrió los ojos y lo miró. Él no le devolvió la mirada, sino que la mantuvo fija en lo que estaba haciendo.
La luz del atardecer iluminaba la habitación con suavidad, pero en el rostro de Harry no había nada suave. Parecía devastado. «No te he pedido que pararas», farfulló ella, y le asustó comprobar que era cierto. «Lo sé», se rió sin ganas. «Dios santo, lo sé». Sus manos se detuvieron y cerró los puños con fuerza sobre la tela. A continuación la soltó con brusquedad y se dio media vuelta. «Está oscureciendo», dijo de espaldas. «Será mejor que te lleve a casa. Iremos en mi carruaje. Y me importa una mierda si eso no lo apropiado». Emma no se lo discutió. Después de lo que acababa de suceder, le parecía ridículo preocuparse por las normas de conducta, en especial cuando el deseo que sentía en su interior estaba ansioso por volver a arder bajo las caricias de Harry. Él volvería a acariciarla, y ella ya no se engañaba a sí misma diciendo que no podía permitírselo. «Para», pensó con desmayo. Una palabra de solo 2 sílabas que había sido incapaz de pronunciar.